En este tema podemos mencionar que la cultura, que es determinante en el comportamiento de las personas, refleja la forma en que las organizaciones hacen las cosas, cómo resuelven sus problemas, de qué modo encaminan sus soluciones, de qué forma recompensan a su gente, cómo actúan frente a las crisis y cómo los colaboradores se comportan. Todo ello se ve reflejado en base a la cultura de la organización. Podemos reconocer la cultura de una organización desde que vemos sus edificaciones, la forma como están dispuestas sus oficinas, del modo en que las personas hacen uso de su tiempo para almorzar. En realidad, todos estos aspectos nos están señalando aspectos relevantes de la cultura de la organización. Pasaremos a tratar cada uno de los puntos relacionados con este apasionante tema. Los valores personales y los valores organizacionales son componentes principales de la cultura. También existen determinados factores que moldean la cultura de una organización, como son la innovación, el manejo del riesgo, la atención a los detalles, la orientación a los resultados y la orientación a los equipos, entre los más importantes. Todos estos factores convergen en el área de administración y gestión de personas de cada organización, que es el área responsable de hacer que la cultura de la organización tenga vida propia y se exprese en las relaciones de las personas con sus diarias responsabilidades en la empresa. Finalmente, veremos las funciones de la cultura y el modelo del cubo de la S como una manera de comprender el alcance y la dimensión organizacional de la cultura. La cultura se define como la manera de pensar, que es la racionalidad, de sentir, que son las emociones, y de actuar, que es el comportamiento de las personas de la organización. Esta definición fue dada por el investigador Juan Anción y es la que los libros y los tratados emplean para comprender de una manera más simple los alcances de la cultura organizacional. Si una persona quiere reunirse con un gerente y debe llamarlo primero por teléfono antes de ir a su oficina, lo que le hace tomar esa actitud es la cultura. En esa empresa se valora la posición y el tiempo del ejecutivo, y no es una empresa de puertas abiertas, donde predomina un grado importante de comunicación informal, por ejemplo. De igual modo, el comportamiento de las personas revelan las normas y valores que la gente ha incorporado de la cultura de la organización a la que sirve. Es importante señalar lo trascendente y el gran impacto que tienen los valores en la definición del comportamiento de las personas. Por lo general, la visión y la misión de la empresa están apoyados en determinados criterios y orientaciones de acción. Estos criterios se respaldan en los valores que la organización respalda y que deben estar alineados con nuestros propios valores para guiar nuestro comportamiento de acuerdo con los valores que la organización pregona. Podemos apreciar aquí los factores claves que moldean la cultura organizacional. Casi todos estos factores están relacionados con los sistemas, procedimientos y consideraciones a las personas que trabajan en la organización, como por ejemplo la visión y la misión, que nos señala el rumbo y la estrategia a seguir para cumplir nuestros objetivos. Luego están los criterios de evaluación de desempeño, en que se define quién tiene una mayor prioridad, las tareas y los resultados o las personas que lo producen. La forma en que se reconoce y se recompensa a las personas y de qué manera se comparte o no la información también son factores que tienen un impacto en la acción de moldear la cultura. Del mismo modo, conocer de qué manera miden la efectividad de nuestro trabajo, la forma en que recibimos soporte en nuestros puestos de trabajo a través de la capacitación y el estilo gerencial que prevalece en la organización, también son importantes para estructurar la cultura organizacional. De otro lado, los sistemas empleados que respaldan los procesos, la organización o estructura organizacional reflejada en el organigrama y la estrategia a emplear para satisfacer a sus clientes también tienen un impacto muy importante en la definición de la cultura organizacional. Finalmente, los valores de la empresa deben ser sólidos y vividos por las personas, ya que los valores son determinantes en forjar hábitos en el trabajo en los que se apoya nuestro comportamiento.
siendo este el reflejo de la cultura que existe en la organización. Dentro de las funciones de la cultura podemos mencionar que ésta nos pone límites a lo que debemos hacer y a lo que no debemos hacer en términos de comportamiento. Por lo tanto, nos transmite un sentido de identidad importante. Luego, como podemos apreciar en la diapositiva, la cultura actúa como transmisor de un compromiso que es común a todos los colaboradores, el cual facilita la identificación con las demás personas dentro de la organización. La cultura, por otro lado, cuando ésta es sólida, incrementa la estabilidad del sistema social, ya que la organización puede mantenerse competitiva por un mayor tiempo que si contara con una cultura débil. Las organizaciones con culturas fuertes son más difíciles de comprar, absorber o fusionarse con otras, ya que tienen mayores mecanismos de defensa frente a sus competidores. La cultura funciona como un mecanismo que moldea las actitudes y comportamiento de las personas. Finalmente, la cultura funciona como una barrera contra el cambio, barrera hacia la diversidad, barreras contra las fusiones y adquisiciones. De otro lado, existen 7 características primarias que captan la esencia de la cultura de una organización: la innovación y toma de riesgos, la atención al detalle, orientación a los resultados, orientación hacia las personas, orientación al equipo, energía y estabilidad. La evaluación de las organizaciones a partir de estas 7 características permite bosquejar un cuadro mezclado de la cultura organizacional. Dentro de una organización se pueden identificar una cultura dominante que expresa los valores centrales que son compartidos por la mayoría de los miembros de la organización. Los valores centrales son los valores principales o dominantes que se aceptan en toda la organización. También se puede identificar subculturas o miniculturas dentro de la organización, que generalmente se definen por las designaciones departamentales y o por la separación geográfica. Y finalmente, una cultura fuerte, que es aquella cultura en que los valores centrales se sostienen con intensidad y se comparten ampliamente. Una cultura organizacional fuerte favorece la conciencia en el comportamiento. En este sentido, se reconoce que ésta puede actuar como sustituto de la formalización. El origen de la cultura de las organizaciones se basa en los fundadores, que tienen un mayor impacto en la cultura inicial de esa organización. Proyectan su personalidad en la organización. El tamaño pequeño que suele caracterizar a las nuevas organizaciones facilita todavía más la asimilación de la visión de los fundadores por los miembros de la organización. Estos fundadores tienen una visión de cómo debería ser la organización y no están restringidos por costumbres o ideologías anteriores. Para la creación y sostenimiento de una cultura dentro de la organización se debe trabajar en 3 aspectos. En la selección, la decisión final sobre quién será contratado estará influida de manera significativa por el juicio que formule quien tome la decisión de qué tanto se integran los candidatos a la organización. La alta gerencia, los gerentes, son los que deciden y su comportamiento establece las normas que se filtran hacia abajo a través de la organización. Y la socialización. Los empleados cuando ingresan a la organización no están familiarizados con su cultura. Por lo tanto, es necesario que se adapten a la cultura a través de un proceso de socialización. El proceso de socialización consta de 3 etapas. Etapa de prearribo, que consiste en reconocer explícitamente que cada individuo llega con un conjunto de valores, actitudes, expectativas. Estas atañen tanto al trabajador como a la organización. Etapa de encuentro. En esta etapa, el nuevo empleado ve realmente cómo es la organización y enfrenta la posibilidad de que sus expectativas y la realidad pudieran diferir. Y finalmente, la etapa de metamorfosis. En esta etapa, el nuevo empleado ajusta su comportamiento a los valores y normas de la organización. La cultura puede aprenderse de diversas formas, a través de historias, que son relatos que circulan en las organizaciones y suelen contener una narración de acontecimientos acerca de los fundadores de la organización.
Estas historias proporcionan explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales. Los rituales, que son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores claves de la organización, indican qué metas tienen mayor importancia, qué gente es importante y quién no lo es. Los simbolismos materiales. Los símbolos materiales comunican a los empleados quién es importante y la clase de comportamiento que es apropiado. Y finalmente, el lenguaje. Muchas organizaciones y unidades dentro de las mismas usan el lenguaje como una forma de identificar a los miembros de una cultura o subcultura. El aprender este lenguaje, los miembros evidencian su aceptación de la cultura y al hacerlo ayudan a preservarla. Finalmente, podemos resumir el proceso de aprendizaje de la cultura que empieza con los valores y creencias y se externaliza con el lenguaje, las historias, los rituales y los símbolos o estructura física. Es importante para una organización desarrollar estrategias para fortalecer su cultura. Entre ellas tenemos las acciones de los fundadores y líderes, la introducción de premios culturales consistentes, el mantenimiento de la fuerza laboral de trabajo estable, seleccionando y socializando a los empleados y finalmente manejando las relaciones culturales. El modelo de cultura del cubo de la AAS nos presenta dos dimensiones en que la cultura se puede medir e identificar. Por un lado, tenemos la dimensión de la sociabilidad, que consiste y se caracteriza por el grado de acercamiento interpersonal o de amistad que mantienen los miembros de una organización. Es decir, es una dimensión orientada a la relación entre las personas. La otra dimensión del modelo de la AAS es la solidaridad, que está dada por el grado de entendimiento común hacia las metas y tareas que mantienen los miembros de una organización. Es decir, una dimensión orientada a las tareas y metas. Como podemos apreciar en el gráfico del modelo de cultura del cubo de la AAS, una cultura de trabajo en redes se producirá cuando la solidaridad es baja y la sociabilidad es alta. Aquí podría interpretarse que las personas pueden ser amistosas, pueden llevarse bien, pero se conocen muy superficialmente. En la cultura mercenaria, cuando la solidaridad es alta y la sociabilidad es baja, las conversaciones suelen orientarse a la toma de decisiones en términos de las labores y está altamente enfocada hacia las metas. Por otro lado, la cultura fragmentada, caracterizada por una solidaridad baja y una sociabilidad baja. Los miembros de la organización se identifican más con su profesión y posición en la empresa que con su organización. Las personas conversan solamente lo necesario y puede haber ausentismo. Finalmente, en la cultura comunal, que posee una alta sociabilidad y una alta solidaridad, los miembros de la organización se llevan bien, tanto en lo personal como en lo profesional. Tienen un grado alto de identificación con su empresa y sus energías se centran en servir a los objetivos de la empresa lo mejor posible, para lo cual crean raíces fuertes con sus compañeros de trabajo. Este es el tipo de cultura ideal para una organización.